Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y, hasta ahora, envueltos en un halo de misterio. Si han escuchado bien, porque el título no miente, sus secretos revelados te sorprenderán. Prepárense para descubrir algunas facetas de su vida y relación que quizás nunca imaginaron. Y antes de que nos adentremos de lleno en todo el chismecito y las revelaciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse. No solo me apoyan muchísimo, sino que se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido exclusivo y noticias frescas. Ahora sí, ¿están listos? ¡Vamos allá! Durante mucho tiempo Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido la pareja de moda, la pareja que todos amamos ver junta en pantalla y, por supuesto, fuera de ella. Su química en Sen Kalkam fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y mientras que el público, o al menos una gran parte, fantaseaba con que su romance televisivo se convirtiera en realidad, ellos se mantuvieron, por decirlo suavemente, bastante reservados. Las especulaciones eran constantes, los rumores volaban, pero ellos, con una elegancia y una discreción notables, nunca confirmaron ni negaron nada de manera explícita durante un tiempo considerable. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene formas curiosas de revelar lo que el tiempo intenta ocultar. Y hoy, vamos a desgranar algunos de esos secretos, esas pistas que, al unirlas, forman un cuadro mucho más claro de lo que estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Uno de los aspectos más intrigantes de su relación, y que ha generado un sinfín de debates, es la forma en que manejaron su vida privada. Al principio se presentaban como amigos, colegas, compañeros de trabajo que se llevaban maravillosamente bien. Y sí, es cierto que la amistad y la camaradería son fundamentales en cualquier set de filmación, especialmente en proyectos tan intensos como una telenovela que requiere muchas horas de trabajo juntos. Pero la intensidad de esa conexión no pasaba desapercibida. Los gestos, las miradas, la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas y eventos públicos, todo apuntaba a algo más profundo. Y lo que sorprende, y quizás este sea el primer gran secreto o revelación, es precisamente la habilidad de ambos para mantener esa dualidad. Por un lado, cumplían con las expectativas del público y de la prensa, mostrando una imagen profesional y amigable. Por otro, cultivaban algo íntimo, algo que era solo para ellos, lejos de los focos. ¿Y cómo lo lograron? Aquí entra en juego un factor clave, la inteligencia emocional y la discreción. Tanto Hande como Kerem son profesionales experimentados. Han estado en el ojo público desde jóvenes y saben navegar las aguas, a veces turbulentas, de la fama. Su secreto, si se le puede llamar así, fue construir un muro invisible alrededor de su vida personal. Un muro que no era para excluir al público, sino para proteger lo que era genuino y valioso para ellos. No se trataba de engañar a nadie, sino de permitirse a sí mismos vivir su etapa inicial, conocerse, enamorarse sin la presión de una declaración oficial o la constante vigilancia de la prensa. Piénsenlo, cuántas parejas famosas han visto sus relaciones desmoronarse bajo el peso de la exposición mediática. Hande y Kerem, de alguna manera, lograron evitar esa trampa. Ahora pasemos a un aspecto que ha generado muchísima especulación, los regalos y detalles. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los fans notaron detalles sutiles pero significativos. Recuerdo específicamente un collar que Kerem le regaló a Hande, que ella usaba con frecuencia y que tenía un significado especial. O los detalles que ella le dedicaba en sus redes sociales, siempre con esa ambigüedad encantadora. El secreto aquí no es solo el acto de regalar, que es común en cualquier relación, sino la intencionalidad y el momento. Estos gestos no eran ostentosos, no eran para llamar la atención del público. Eran gestos íntimos, mensajes cifrados entre ellos, y que solo los fans más observadores, o aquellos que buscaban activamente esas señales, podían detectar. Y esa es la magia, ¿verdad? Ese juego de si lo sabes, que crea una conexión especial entre los artistas y su base de seguidores más leales. Otro punto que me parece fascinante y que revela mucho sobre su conexión, es la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras individuales. Cuando no estaban trabajando juntos, sus mensajes de apoyo en redes sociales, sus comentarios en las publicaciones del otro, eran una constante.
No era un apoyo superficial, sino uno genuino. Kerem celebraba los éxitos de Ande, y ella hacía lo mismo con él. Este es un secreto que, de nuevo, no es tan secreto para quienes los siguen de cerca, pero que adquiere una nueva dimensión cuando se entiende en el contexto de una relación en desarrollo. Significa que más allá del romance existía una profunda admiración profesional y un respeto mutuo por sus trayectorias. Y eso, para mí, es una base muy sólida para cualquier tipo de relación, sea romántica o de amistad. Y llegamos a uno de los momentos cumbre, la confirmación implícita o explícita, dependiendo de cómo lo quieran ver, de su relación. Cuando finalmente empezaron a ser más abiertos, cuando las fotos juntos se volvieron más frecuentes, cuando los viajes y las apariciones públicas se hicieron más evidentes, la sorpresa no fue tanto el hecho de que estuvieran juntos, sino la confirmación de lo que muchos sospechaban y deseaban. El secreto aquí, y lo que sorprendió a muchos, fue la paciencia. La paciencia para esperar el momento adecuado, la paciencia para construir algo sólido antes de hacerlo público. Y esto habla de madurez, de una comprensión de los riesgos y beneficios de la exposición mediática. No se apresuraron, no se dejaron llevar por la presión. Tomaron su tiempo, vivieron su historia a su manera, y cuando decidieron compartirla, lo hicieron de forma genuina y, para muchos, liberadora. Pero, ¿qué hay de los secretos que aún no conocemos? Porque, seamos sinceros, siempre hay más. Uno de los secretos que se rumorea, y que no está completamente confirmado pero tiene mucha fuerza, es la planificación de su futuro juntos. Se habla de proyectos conjuntos más allá de la actuación, de inversiones, de una vida que están construyendo de forma estratégica. Esto no es tanto un secreto revelado, sino una proyección basada en la solidez de su relación y en la forma en que abordan su vida profesional y personal. Demuestra que no son solo una pareja que disfruta del momento, sino que están mirando hacia adelante, construyendo un futuro compartido. Y eso, queridos amigos, es algo verdaderamente admirable. Otro aspecto que considero un secreto bien guardado es la forma en que manejan las críticas y la negatividad. Como figuras públicas tan expuestas, están constantemente bajo escrutinio. Cualquier pequeño error, cualquier diferencia de opinión, puede ser magnificado. Sin embargo, Ande y Kerem, en general, han mostrado una gran resiliencia. El secreto aquí es su enfoque en lo positivo, en su círculo cercano, en su trabajo. No permiten que las voces negativas dicten su narrativa o afecten su relación. Se mantienen enfocados en lo que realmente importa, y eso les da una fortaleza que muchos envidiarían. Es un recordatorio de que independientemente de cuánto se exponga tu vida, la fortaleza interna y el apoyo mutuo son los pilares fundamentales. Y ahora pensemos en la influencia que tienen. Ande y Kerem no son solo actores, son íconos de estilo, referentes de moda, y embajadores de marcas. Su impacto va mucho más allá de la pantalla. El secreto, en este sentido, es su autenticidad. A pesar de la fama, han logrado mantener una conexión con su audiencia que va más allá de la superficialidad. Comparten momentos de su vida, sus pensamientos, sus valores, y eso resuena profundamente. Sus seguidores no solo los admiran por su talento, sino por la persona que proyectan ser. Y esa proyección, en gran medida, es un reflejo de sus verdaderos yo. Finalmente llegamos a la esencia de lo que ha sorprendido a tantos, la autenticidad de su amor. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen calculadas o efímeras, la conexión entre Ande y Kerem se siente genuina, profunda y duradera. El secreto no es algo que puedan ocultar, es algo que se irradia. Es la forma en que se miran, la forma en que se complementan, la forma en que se han apoyado en los altibajos. Han demostrado que es posible encontrar un amor verdadero, incluso en medio del brillo y la presión de Hollywood turco. Y esa es la mayor y más hermosa revelación de todas. No hay un único secreto espectacular, sino una acumulación de decisiones inteligentes, de respeto mutuo, de amor auténtico y de una discreción bien administrada que al final ha resultado en una de las parejas más queridas y admiradas. Han logrado, de una manera maestra, mantener su privacidad mientras compartían su felicidad, creando un aura de misterio que, lejos de ser negativa, solo ha añadido más encanto a su historia. Así que, como hemos visto, los secretos de Ande y Kerem no son tanto eventos escandalosos o revelaciones impactantes, sino más bien la forma en que han navegado su fama, su relación y su vida personal con inteligencia, autenticidad y un profundo respeto mutuo. Han demostrado que es posible construir una relación sólida y genuina lejos de los focos, y que la discreción puede ser una aliada poderosa en la era de la sobreexposición.
Su historia nos enseña sobre la importancia de la privacidad, la madurez emocional y la construcción de un futuro juntos. Y eso, mis queridos amigos, es algo verdaderamente inspirador. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y los secretos, o más bien, las estrategias de vida de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Me ha encantado poder compartir con ustedes estas reflexiones y estas noticias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay algún secreto que crean que hemos pasado por alto? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de todo lo que hemos comentado? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Anne y Kerem. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos y mucho más contenido fascinante. Hasta la próxima.